Vamos a leer entonces los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Después de Abimelec, ya sabemos quién es Abimelec, ¿verdad? Después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 23 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenía 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Vamos a detenernos allí. Y brevemente les decía de que está relatada la historia de estos dos jueces, Tola y Jair, en comparación tal vez a Gedeón, que son capítulos, o incluso a Jefté, que viene posteriormente en el capítulo 10, si Dios lo permite, lo vamos a poder seguir estudiando, pero estamos hablando de que son capítulos y capítulos de estos jueces. Sin embargo, ahora en el caso de Tola y Jair, nosotros vemos entre los dos 5 versículos, pero a pesar de eso nosotros podemos rescatar, aunque sean breves enseñanzas para nuestra propia vida. En primer lugar, nosotros vemos a un Tola que es posterior a Abimelec, es decir, cuando Tola se levanta como juez, primero no sabemos si fue directamente llamado por el Señor, como en los casos anteriores de los jueces, o fue un espíritu de parte de Dios que le dijo, le llamó, digamos algo, a la comparación que estoy haciendo es, si Dios lo llamó de forma presencial, como lo hizo tal vez con Gedeón, o solamente levantó su corazón en disposición a servir a Dios. A eso me refiero. No tenemos conocimiento de qué es lo que pasa, cómo ocurre el llamado de Tola, pero sí sabemos que viene directamente después de Abimelec. Es decir, Tola tiene la diferencia de los otros jueces en que éste no se levantó para liberar a Israel de mano de opresión de otros pueblos, sino que fue en el contexto de una guerra civil que Israel estaba desarrollando, una guerra interna dentro del pueblo de Israel, es donde Tola se levanta con un corazón dispuesto a glorificar, y sabemos esto porque Dios también lo bendice en su ministerio, de glorificar a Dios. ¿Ya? Les mencionaba entonces de este Tola que fue levantado en medio de un drama interno dentro de Israel, a diferencia de otros jueces que eran levantados en el contexto de pueblos extranjeros que venían a invadir a los israelitas. Y Dios, yo les decía que de una u otra manera, digámosle así, respalda el ministerio de Tola y de Jair, brindándole periodo de paz. En primer lugar nos dice que 23 años fue la cantidad de tiempo en que Tola juzgó a Israel. Y posteriormente Jair lo hizo por 22 años. En total nosotros estamos hablando de ¿cuántos? 45 años que Dios le brindó a Israel de paz continuos. Les dio 45 años de tranquilidad dentro de Israel con estos dos jueces. Entonces es lindo, es bonita la palabra del Señor, porque a pesar de 5 versículos te está diciendo que en 45 años Él perseveró en darles paz a los israelitas. Por 45 años el Señor cuidó de su pueblo para que ellos no se sintieran oprimidos por otros dioses o por otros pueblos extranjeros. Y eso es maravilloso también, avanzando ya un poquito en el texto que acabamos de leer. En el caso de Jair, en estos 22 años, también se nos da un complemento. No fue solamente Jair el que estuvo juzgando a Israel, sino que nos dice que tuvo 30 hijos, los cuales montaban en asnos y además estaban bajo, no bajo, sino que como autoridad o como jueces, podríamos entenderlo también, de 30 ciudades que llevaban el nombre de su padre, las ciudades de Jair. El hecho incluso de decirnos que montaban sobre asnos
nos da a entender de que estos hijos tenían renombre, o sea, no solamente los 30 hijos de Jair, sino que también Jair como juez de Israel. Él tenía no solamente la paz, que ya la venía arrastrando de los tiempos de Tola, los 23 años previos, sino que durante su periodo, durante el periodo de su, ¿cómo se le podría llamar? Porque no es reinado, sino que es como su gobierno, podríamos decir, o su liderazgo, ya, muchas gracias, el liderazgo que él tenía, venía arrastrando tiempos de paz, el tiempo de él también fueron periodos de paz y también de abundancia. O sea, el Señor junto con la paz también proveyó de lo necesario para que estos jueces pudiesen gobernar de forma tranquila, con asnos, con autoridad, con tranquilidad, con dirección, con sabiduría de parte de Dios. Estos 30 hijos fueron acompañantes y ayudantes de su padre. Es lindo eso, muestra el amor que Dios también muestra para con los siervos que se disponen por completo, con corazones humillados, a glorificar su nombre, donde hace partícipe a la familia en forma completa, en forma plena. Ahora, entre estos dos jueces, al igual que todo el resto de la humanidad, incluso todo ser viviente en este mundo, tienen una característica en común. ¿Se dieron cuenta cuál es? Es algo sencillo, pero a veces pasamos por alto. Los que estamos estudiando el libro de los Salmos en los días martes, estamos parados en el Salmo 49 que dice lo siguiente, y ahí a lo mejor ustedes pueden captar más la pregunta que le estoy haciendo. Verso 10 del Salmo 49 dice: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Y el verso 12 dice: mas el hombre no perecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Es decir, yo les decía, tenemos algo en común todos los seres vivos en este mundo. Los que están aquí, los que estuvieron, los que van a estar, hasta que Cristo venga, tenemos algo en común. Incluso con las bestias, incluso el sabio como el necio, el rico y el pobre, tienen algo en común, que es, vamos a morir. Si Cristo no viene antes, nuestro destino, claro, es la muerte física. Y justamente el relato en estos 5 versículos de estos dos jueces apuntan también a lo mismo. No importa el periodo de paz que podamos tener, no importa las bendiciones incluso que el Señor nos permita tener en este mundo, las bendiciones tanto económicas como las bendiciones espirituales, hermano, tenemos una característica, que vamos a morir. Eso es así. Ahora, esto no es para infundir temor en nosotros. Por el contrario, esto nos muestra la diferencia, la dependencia que tenemos hacia Dios. Una dependencia en que nuestro cuerpo, nuestra mente, a pesar de que podamos ser los más inteligentes de todos, aún así van a experimentar la muerte física, a menos que Cristo venga antes. Ahora, les digo que esto también podría fortalecer nuestros corazones porque nos muestra la dependencia que tenemos de aquel que ha vencido a la muerte. Por eso necesitamos a un Salvador que no esté sometido a esta debilidad humana de morir. A un Salvador que, a pesar de que entregó su cuerpo en la cruz, entregándolo a tal punto de que murió, ha resucitado al tercer día para darnos muestra de que la muerte no tiene autoridad sobre él. Lo que nosotros vemos en la Escritura es el ejemplo de que el Señor puede levantar hombres y mujeres fieles que glorifiquen su nombre, pero si Cristo no está en nuestro corazón y no está en nuestros pensamientos, esos hombres, esas mujeres son pasajeros. Perecen en algún momento de la historia. Incluso es tal el caso que en el verso 17 y 18 nos da la muestra, nos da a entender cómo momento a momento estamos necesitando de este Salvador. Acá el pueblo de Israel, cuando está reunido, los reyes de los filisteos,
los reyes de Amón, ellos se dan cuenta de que necesitan un líder, necesitan una cabeza. Ahora ellos lo atribuían a un ser humano, a un hombre que los pudiera liberar. Pero aquí está mostrando la necesidad que el hombre tiene de un caudillo, de una cabeza, de un líder que no perezca. Versos 17 y 18 del capítulo 10 dice: entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. ¿Quién podrá levantarse como autoridad, como líder, como cabeza, como caudillo de Israel? Es una necesidad que tiene constantemente el pueblo de Dios de levantar líderes, pero si ese líder en primer lugar, o esa cabeza en primer lugar, no es Cristo, esos líderes van a ser pasajeros, esos líderes van a ser pecadores, esos líderes tendrán limitaciones. Si nuestro líder, nuestra cabeza no es Cristo y nos enfocamos en el hombre, nos enfocamos en el ser humano, créanme que esos líderes serán pasajeros. Tenemos algo en común, incluso con las bestias del campo. Vamos a morir. E incluso tenemos algo en común todos los seres humanos. Vamos a pecar. Por lo tanto, necesitamos un caudillo. Tenemos la necesidad de un líder sobre nosotros que venza sobre la muerte, que haya vencido sobre el pecado. Y ese es Cristo el Señor. Necesitamos a nuestro Señor Jesús para que gobierne nuestra iglesia, para que gobierne nuestras vidas, para que gobierne nuestros hogares. De allí radica o de allí viene la necesidad que tiene el creyente de reconocer a Cristo como Señor de sus vidas. El que confiesa a Cristo como Señor será salvo, dice Romanos capítulo 10. Esta es la necesidad. Cristo se ha entregado, ha muerto, se ha sacrificado, ha derramado su sangre para que el que se arrepiente de sus pecados pueda ser limpio de ellos. Pero además necesita reconocer la autoridad de Cristo en su propia vida. El arrepentimiento de pecado trae consigo el sometimiento de mi vida a la autoridad de Jesús. Creo que con eso ya terminamos los primeros 5 versículos y ya sería suficiente incluso para terminar la predicación. Yo creo que con eso ya quedaríamos claros. Son breves versículos de 2 hombres que Dios utilizó, pero con limitaciones y solamente a modo de ejemplo de lo que un día Cristo sería por nosotros. Continuamos en el texto. Ahora vamos a leer del verso 6 al 9. Para ya ir dando contexto a lo que continúa pasando con Israel. Dice así la palabra de Dios: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. ¿Qué es lo que vemos acá nosotros? Continuamos viendo el reloj maldito de Israel, el ciclo maldito de Israel. Ya se levantaron estos 2 jueces previos después de Abimelech en una revuelta civil. ¿Para qué? Para volver nuevamente entonces a volcar sus corazones frente a los dioses de los cananeos, de los amorreos y de todo el listado que menciona acá. Y aquí ya debemos hacer una pausa, mis queridos. No importa el tiempo de paz que podamos llegar a experimentar. En el caso de los israelitas, entre el juez Tola y Jair fueron 45 años que Dios les brindó de paz.
Pero lamentablemente pasando este tiempo, la paz ya no continuó. Y es importante reconocer esto, porque a veces buscamos la paz terrenal, buscamos la tranquilidad en este mundo, buscamos estar satisfechos en esta tierra. Pero mis queridos, no importa lo que nosotros podamos llegar a hacer, la paz en este mundo es pasajera. La paz en este mundo es perenne, tiene una fecha de caducidad, termina en un periodo de tiempo. De hecho, al principio del libro de los Jueces, en el capítulo 2, el texto es claro en decirnos de que muchos de los pueblos que aquí quedaron para oprimir a Israel era con el propósito no solo de recordarle de que Dios los librara, sino simplemente de que Israel conociera la guerra. El hecho de que ellos estuviesen ahí, Dios lo permitió para que Israel conociese los tiempos de angustia. Es necesario que en este contexto de vida, en el mundo en el cual nosotros vivimos, experimentemos la aflicción por una razón clara, porque es el resultado del pecado que cargamos sobre nosotros. La aflicción, el dolor, los padecimientos que podamos llegar a sentir son causa del pecado que mora en nosotros, del cual Dios nos ha hecho libre, por supuesto, pero en el que todavía perseveramos en nuestro estado pecaminoso y caído. Es el pecado el que causa toda esta aflicción. Y acá nosotros vemos en el caso de Israel, en que ellos vuelcan el corazón nuevamente a los ídolos y nos da un listado de 7 pueblos o dioses a los cuales Israel se volcó. Ahora, no está hablando solamente de 7 naciones o 7 dioses. Está hablando en algunos casos de dioses, como es en el verso número 6, cuando nos dice a Baal y a Astarot, que son los dioses específicos, son ellos a los cuales Israel está adorando. Pero más adelante después nos va a decir a los de Siria, a los de Sidón, a los hijos de Moab, a los dioses, los hijos de Amón, los dioses de los filisteos. Y ahí ya no estamos hablando de un solo Dios. Estamos hablando de 2, de 3, de 4 dioses por cada uno de ellos. Es decir, no son 7 dioses a los que Israel está volcando su corazón. Está volcándose en idolatría a un panteón completo, sacando algunos de acá, algunos de allá. Y lo más interesante, o una de las cosas interesantes, es que, por ejemplo, en el caso de Baal, de Astarot, estos son dioses que ya habían sido erradicados de Israel, que ya los habían llevado tiempo atrás al pecado, a la idolatría. Gedeón fue ordenado en el capítulo 6 a destruir el altar de Baal y de Astarot. ¿Se acuerdan? Cuando tuvo que sacrificar al buey, cuando tuvo que quemar los árboles y la madera que estaban presentados a Astarot. Son dioses que ya habían sido acusados por el Señor como el pueblo de Israel los utilizaba idolátricamente para desviarse de la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos vuelto del pecado que Dios nos ha rescatado? ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido perdón por un pecado y a los 5 minutos volvemos a pecar con el mismo? Al otro día, al mes después, a los años después, pidiendo perdón por una situación, poco tiempo después estamos pecando en lo mismo. Son estos 7 pueblos o una totalidad de 7 menciones entre estos dioses y los pueblos también que los representaban, lo que desviaron el corazón de Israel, a lo cual en este ciclo que estamos mencionando ya varias semanas atrás, Dios se levanta también en un celo hacia su pueblo y permite que el pueblo de Israel caiga en manos, ¿se fijan de quién o no? En el verso 7, en manos de los de Amón y los filisteos. Pero a los mismos dioses o a los mismos pueblos que Israel volcaba su corazón, eran los pueblos que después los oprimían. El verso 10 finaliza diciendo, los hijos de Amón y los dioses de los filisteos eran los dioses que Israel estaba sirviendo. Y el verso 7 después nos dice que son a los hijos de Amón
y a los filisteos, en quienes Dios los ha entregado. Es a lo mejor un poco de este humor negro de parte de Dios en decir, ustedes los están adorando a ellos y son ellos los que después los oprimen. Algo importante, hasta aquí, si no me equivoco, ustedes corríjanme, pueden leer todo hacia atrás o hacia adelante en el libro de los jueces, pero creo que hasta aquí es el periodo, por lo menos que el texto nos menciona, Israel más dioses ha adquirido en su panteón. Es el periodo donde más dioses fueron los que lo llevaron a pecar contra el Señor. Y allí nosotros podemos sacar una aplicación también para nuestra vida. Hermanos, si en nuestro pecado no ponemos un límite, si en nuestro pecado no ponemos un término, este va a seguir avanzando y multiplicándose. Cuando nosotros decimos nos hemos estancado, no estamos diciendo solo me detuve aquí, porque el detenernos aquí significa que nos vamos a desviar. Y el desviarnos va a llevar a un descenso espiritual mayor cada día. Cuando nosotros pecamos somos llamados al arrepentimiento. Cuando nosotros pecamos somos llamados a apartarnos del mal. Si nosotros damos rienda suelta a los pecados de nuestros corazones, a los deleites de nuestra carne, estos se expanderán sin límites. No es que le vamos a dar un poquito de comida a la carne, hermanos. La carne no se sacia. La carne, cuando recibe un poco de alimento, es pero completamente descontrolada en lo que quiere seguir consumiendo. En estos dioses o en estos pueblos que trajeron los dioses para Israel, nosotros vemos también una prostitución de parte de Israel en forma masiva. Nosotros vemos de parte de Israel un descontrol tal como lo veíamos en los tiempos del profeta Oseas. Si alguien me puede ayudar, por favor, buscando el capítulo 1 del libro de Oseas, está un poco más adelante. Oseas capítulo 1, quien lo tenga, por favor, lo puede leer fuerte y claro desde el verso 1 hasta el 3. Si lo tiene. Dice, palabra de Jehová que fue Oseas, hijo de Beri, en días de Osías, Joacán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová con Oseas, y dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le parió un hijo. Ya. Contexto breve de Oseas, no estamos estudiando Oseas, pero sí tiene mucha similitud. En los tiempos de Oseas llegó tal la depravación de Israel, inclinando su corazón a dioses paganos, tal como estamos viendo este caso, más de 7 menciones de los versículos que acabamos de leer en el libro de los jueces, que se asemeja al tiempo de Oseas, donde llegó a tal punto, les decía, de que Dios le dice a Oseas, ve y toma una mujer fornicaria, es decir, toma una prostituta como esposa, que ya haya concebido hijos de fornicación, es decir, que ni siquiera sepa quiénes son los papás de los hijos, y ten descendencia con ella, cásate y ten descendencia con ella. ¿Por qué? Uno dirá, pero ¿cómo el Señor le dice a Oseas que haga esto? Pero es que esta es la forma que tiene Dios de mostrarle a Israel cómo se siente Dios siendo el Dios, digamos, esposo con un Israel, que es su esposa, viendo la fornicación que Israel está cometiendo. Es la similitud que Dios está presentando en Israel a través de este Oseas, este profeta, mostrando cómo es la relación entre un Israel idólatra y un Dios fiel. Es la misma condición de una mujer fornicaria, de una adúltera, de una prostituta, casándose con un siervo de Dios, con un profeta del Señor. Es la misma condición.
Exactamente lo mismo está ocurriendo acá en el libro de los jueces. Son 7 menciones a dioses y a pueblos que trajeron más dioses todavía para que Israel se corrompa, para que Israel se deprave. Es decir, Israel se está prostituyendo con otros dioses. Israel se está deleitando con los placeres de este mundo, ignorando quién es Dios para él. Hermanos, aquí también hay una aplicación para nosotros. Dios a nosotros, al igual que Israel, nos ha llamado a ser su esposa. Somos la esposa del Dios vivo. Él es nuestro esposo. Cristo es la cabeza de su iglesia, es un esposo preparado para una iglesia que ha comprado con sangre. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos prostituido, al igual como lo hizo Israel, yéndonos en pos de nuestros propios deleites, olvidándonos de quién es nuestra cabeza, quién es nuestra autoridad? Y después actuamos igual que Israel, diciendo, ¿quién será nuestra cabeza? ¿Quién será nuestro Dios? Cuando Dios ha establecido como Señor nuestro y no somos capaces, siquiera por un minuto, muchas veces, de recordarlo, sino que nos vamos en pos de lo que me satisface a mí, de lo que me hace feliz a mí, de lo que me llena a mí. Estamos actuando de la misma forma. Así como Israel fue uno de los periodos donde más se prostituyó, donde más dioses adquirió como idolatría en sus vidas, así también el Señor lo retribuyó de la misma manera. Fue el periodo donde más tribus de Israel fueron invadidas. Para que tengamos un poquito de claridad, ustedes saben que las 12 tribus de Israel se dividieron desde el Jordán hacia, en el mapa, hacia la izquierda y del Jordán hacia la derecha. Estando a la derecha 2 tribus y media y al otro lado las restantes, ¿cierto? Ahí está. Yo hice una flechita, no sé si se alcanza a ver el círculo, dice Amón, ¿lo logran ver? Ahí en la parte verde donde dice Gad. Desde allí nos está diciendo que Israel fue entregado, es decir, del Jordán en su pantalla a la derecha, desde el Jordán a la derecha y en Gad, desde este lugar atravesaron, nos dice el verso 7 y el verso 9, atravesaron el Jordán, pasaron por Benjamín, por Efraín, por Judá, llegando incluso a unirse con los filisteos. Dios los entregó en manos de Amón y en manos de los filisteos. Es decir, hicieron un sándwich con Israel y abarcaron todo este sector en el mapa de Israel. Así como Israel fue uno de los periodos donde más se prostituyó, donde más dioses siguieron, así también fue uno de los periodos donde más territorio fue invadido, fue incluso asolado. Fue proporcional la idolatría que Israel mostró y también cómo el Señor los entregó a estas naciones paganas. Ese es el mapa para que nosotros tengamos una idea. Eso es lo que el texto del verso 7 hasta el 9 nos está indicando que hicieron los de Amón y los filisteos. Bien, avanzamos un poquito más y llegamos entonces ahora nuevamente, estamos, recuerden, en un ciclo. Israel pecó, Israel también fue entregado en manos de sus enemigos. Y ahora, ¿qué viene? Ustedes saben. ¿Ah? Antes del juez. Antes de la misericordia del Señor. El lloro, el clamor, el pedir. Ahí está la iglesia bíblica presbiteriana llorando nuevamente, ¿cierto? Y dice, versículo 10 hasta el 14... Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo. Aquí viene nuevamente el periodo del clamor de Israel. Pero aquí hay algo especial en la respuesta de Dios, que es distinta a la que ya había hecho en ocasiones anteriores. En este caso dice,
estamos hablando todavía del pueblo de Israel. Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, miren esto, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en los tiempos de vuestra aflicción. Hasta aquí no habíamos escuchado nunca esta respuesta de parte de Dios. De hecho, yo creo que a más de alguna hora, mientras yo lo leía o mientras ustedes lo leían, dirán, ya era hora, ya era tiempo de que Dios les dijera algo. Como siempre, estando en lo mismo, hacían lo malo, eran oprimidos, se levantaban en súplica y Dios atendía prontamente. La misericordia de Dios actuaba rápidamente. Pero ahora, mientras los hijos de Israel están clamando, nosotros vamos a ver algo importante. En primer lugar, ellos reconocieron que pecaron. Y esto es importante, hermanos. Es importante reconocer que somos pecadores. Cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio, hablamos de un Evangelio del arrepentimiento. Y este arrepentimiento viene a raíz del reconocimiento. Parece ahí un juego de palabras, un trabalengua, pero es importante. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado realmente delante de Dios, es que podemos arrepentirnos de nuestros pecados. El reconocimiento de esto es el que mueve nuestro corazón al cambio. Pero ojo con esto, muchas veces podemos reconocer que somos pecadores sin arrepentirnos. Hay algunos que pueden decir, sí, yo he pecado en esto, pero ¿sabes qué? No me arrepiento. ¿Lo han pensado? ¿Le ha pasado alguna vez? No me arrepiento de lo que he hecho. Era el contexto en el que es en el contexto. Si hubiese estado en otro contexto, hubiera hecho otra cosa. No, mis queridos, eso no puede ser así. Nosotros, si reconocemos que somos pecadores, traigamos también consigo el arrepentimiento. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel reconoce delante de Dios que ha pecado, hay un llamado genérico en Israel. Hay un llamado de arrepentimiento no solo a una casa en específico, a la élite del pueblo, a los del Sanedrín. No, está llamando a que el pueblo se arrepienta. Y esto es algo que nosotros vimos o vamos a ver más adelante en la historia de Israel muchas otras veces, como por ejemplo en Nehemías. Nehemías capítulo 1, verso 6 en adelante. Cuando Nehemías se entera de cómo estaban los muros, de cómo estaba el templo de Jerusalén destruidos, dice que hubo dolor, lloró y clamó delante de Dios. Pero el clamor tiene una característica, dice, yo he pecado, mi padre ha pecado, tu pueblo ha pecado. Es como yo, tú, él, nosotros, todos hemos pecado, Señor. El reconocimiento de pecado también tiene que ser a nivel de iglesia. Cuando la iglesia reconoce que ha pecado delante de Dios, no tenga problema en unirse en oración, en reconocer su maldad y arrepentirse de ella en forma masiva. ¿Por qué oramos cada domingo en un arrepentimiento de pecado para todos? Porque a pesar de que nosotros podemos orar en nuestras casas individualmente, el pueblo también tiene que reconocer que como unidad, que como cuerpo, ha pecado delante de Dios. ¿Por qué la iglesia es movida a este arrepentimiento? Para que el Señor obre dentro de su pueblo. Es necesario, y decíamos al principio, no solo reconozco, también me arrepiento. Señor, nosotros no hemos predicado el Evangelio como corresponde. Reconocemos. Y el arrepentimiento se ve manifestado en comenzar a predicar el Evangelio. A cambiar de actitud. Hacer una transformación. Señor, nosotros reconocemos que como pueblo hemos hablado más de la cuenta.
reconocimiento. Arrepentimiento significa cambio de actitud. Eso es lo que tenemos que ver, porque de lo contrario, el Señor que conoce nuestro corazón puede responder de esta manera igual como lo hizo con Israel. ¿Cuántas veces, estoy parafraseando, cuántas veces yo los he librado desde Egipto? Estoy mencionando solo desde Egipto en adelante. Saliendo de Egipto, estando con Moisés, estando con Josué, con los mismos jueces que he levantado, juez tras juez, que Barak, que Gedeón y otros que ya no nos acordamos ni de los nombres, pero el Señor levantando juez tras juez en amor a su pueblo. Y Él dice, y a pesar de esto, ustedes siguen a estos dioses, se inclinan a estos dioses. Dios responde a la oración de Israel y esta oración no es la que a todos nos gustaría escuchar. Pero al mismo tiempo, yo le mencionaba al principio y decía, más de alguno a lo mejor dijo, por fin Dios, claro, ahora ya por fin Dios da a entender de que Él no es un juego. Por fin Dios le da la respuesta que merecían. Y yo creo que esa es la respuesta que a nosotros nos gusta de parte de Dios para los demás. No para mí. A nosotros nos gusta cuando Dios le dice que no a los otros que se han portado mal, como que se lo merecían y merecen más. Y pareciera que nos gusta cuando Dios es duro, pero con los otros, no conmigo. No nos gusta que Dios nos diga que no a nosotros. No nos gusta que Dios nos retribuya de acuerdo a nuestros actos. Clamamos a la misericordia de Dios, mas no a la justicia de Dios. Porque sabemos que si pedimos justicia, las cabezas de nosotros van a ser las primeras en rodar. Y allí es una falta de misericordia hacia el mismo pueblo del Señor. Ahora, el Señor utiliza argumentos para que no digamos, el Señor no los pudo librar ahora de los de Amón y de los filisteos. Dios no fue capaz. De hecho, Dios dice todo lo contrario. Desde los egipcios hasta el día de hoy, yo he sido quien los ha salvado, quien los ha levantado, quien los ha recogido vez tras vez. He sido yo el que los mantiene. Es decir, Dios puede hacerlo, pero en su soberanía Dios también puede determinar no hacerlo. Y se nos olvida que cuando reconocemos a Dios como el Señor de nuestras vidas, en ese señorío Dios tiene la autoridad para decirnos, no va a ser así. Todo tiene un límite también, incluso para el Señor. Cuando decimos, Dios es lento para la ira, lo que no debemos olvidar es que ser lento para la ira no significa ausencia de ira. Porque la ira está preparada también para el día de la ira del Señor. Pero no quiere decir que esté ausente. Así también la paciencia de Dios tiene un límite y es derramada según su voluntad, de acuerdo a su corazón, a su beneplácito. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada en contra de la voluntad de Dios, más que solo una cosa. ¿Saben qué es? Clamar. Clamar a Dios. Me gusta el verso, terminamos hasta el 14 hasta aquí. ¿Cuál era la súplica de Israel? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Pero ahora en el verso 15 nos va a decir lo siguiente. Y los hijos de Israel respondieron. Es decir, los hijos de Israel en los primeros versos claman a Dios. Del verso 5, cuando nos dice, en el 10. Entonces los hijos de Israel clamaron. Dios les respondió. ¿Y qué hicieron los hijos de Israel? Se enojaron y dijeron, ya, si el Señor no nos quiere librar, vamos con otro Dios. No. Volvieron en el 15 los hijos de Israel a clamar delante del Señor. Hemos pecado. Y ahora sí el reconocimiento ya no está basado solamente en el conocimiento del pecado,
Ya los hijos de Israel saben que pecaron, pero ahora ellos se están dando cuenta de que Dios no es un juego, de que con Dios no pueden usar y manipular a su antojo, sino que ahora ellos dicen, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Aquí hay algo que es importante. Israel no está diciendo, hace lo que quieras con nosotros, pero líbranos de nuestros enemigos. Porque hasta aquí los enemigos todavía no se juntaban. Sabíamos que habían algunos que lo están oprimiendo de forma constante, no sabemos cada cuánto tiempo, pero sí que estaban visitando Israel para oprimirlos, que se juntaron los filisteos, los de Amón, habían guerras y rumores de guerra contra Israel en este tiempo. Pero nada concreto todavía, solamente después, en el 17 se nos menciona, entonces se juntaron los hijos de Amón. Entonces, o sea, hasta aquí todavía no estaban reunidos para ir contra Israel, en el verso 15. Pero ellos dicen, haz con nosotros lo que tú quieras. Si vienen los de Amón, que perezcamos bajo su mano. Si tú quieres darnos victoria, danos victoria. Pero sálvanos en este día. Entonces ahora lo que nosotros vemos en el verso 15 no es sálvanos de los enemigos, sino que salva nuestras almas. Salva nuestros corazones hoy día porque hemos pecado contra ti, no te hemos servido, hemos volcado nuestro corazón hacia los dioses paganos, pero ya no nos importa si ellos nos tienen que matar por retribución a nuestros malos actos, a nuestro pecado, lo aceptamos. Lo recibimos porque es lo que corresponde, porque nos hemos apartado, pero libéranos, porque si he de morir, muera yo en tus manos, Señor. Si he de perecer, muera con mis cuentas listas delante de ti. Que yo esté a cuentas contigo, Señor. Líbranos en este día, sálvanos, Señor, pero en nuestro espíritu. Porque si en tu voluntad quieres que muramos, en manos de los filisteos, en manos de los de Amón, que así sea, Señor. Reconocieron nuevamente entonces la soberanía de Dios. Están reconociendo su pecado, están reconociendo la soberanía de Dios y la santidad de Dios, y luego está entonces el arrepentimiento. Verso 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. ¿Viste que hay distinción entre el verso 10 y el verso 16? En el 10 solamente dijeron, hemos pecado. Somos pecadores. Uy, sí, todos pecamos. Nadie se salva. No hay justo ni a un uno. Y lo reconocemos, pero de ahí más allá no hacemos nada. Pero en el verso 16 nos dice ahora, sálvanos tú, en el verso previo, perdón, en el verso 15, sálvanos tú en este día, haz con nosotros lo que te parezca. Y ahora comenzaron entonces a actuar. Quitaron de entre sí los dioses y sirvieron a Jehová. Y fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Quién fue angustiado? El Señor. El clamor de Israel llegó delante de Dios cuando ellos quitaron los dioses de delante de sí, cuando ellos salieron del pecado en el cual estaban practicando y los había alejado, cuando ellos volvieron a servir al Señor y volvieron a clamar delante del Señor. El corazón de Dios fue conmovido nuevamente. La misericordia de Dios nuevamente comenzó a operar. Y esto no es manipulación, hermanos, hacia Dios. El Señor me dijo que no, entonces ahora voy a ayunar. No, hermanos. Lo que el texto nos está mostrando es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que conlleva el cambio de actitud. Eso es realmente arrepentirse. Cuando cambiamos la forma de actuar. Cuando Cristo estaba en la ciudad y ve venir a esa multitud a punto de apedrear a una mujer adúltera, y éste les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ellos se van. Y en una corta conversación con la mujer, Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor, le responde ella. Perfecto, entonces yo tampoco te acuso, vete y no peques más.
tiene una actitud, el arrepentimiento tiene también una acción. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Ellos confiaron en Dios, se arrepintieron delante de Dios, pidieron perdón a Dios, pidieron salvación de sus almas y comenzaron a adorarle, quitando los dioses paganos de entre sí. El cambio de actitud es una respuesta a una fe genuina de parte del pueblo de Dios. Como segundo punto importante, entre el verso 10 y el verso 15 no fue asunto de un solo día. No es que Israel se arrepintiera hoy día y sacara algunos dioses de sus casas y ya mañana Dios le respondió. Esto fue un periodo, no sabemos cuánto de tiempo, donde Israel reconoció su pecado y comenzó a vivir para la gloria de Dios. Y es un periodo de tiempo donde la constancia, donde la perseverancia tiene que estar presente en nuestras vidas. Nosotros hemos comenzado con una visión, con una intención de nuestros corazones en que nuestra iglesia sea movida por Dios, en que nuestra iglesia sea avivada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso se logra por medio de la oración constante de los hermanos. Los días martes, cuando se está llamando a la asamblea, a la iglesia de Dios, a orar, la iglesia debiese estar constantemente orando. Cuando los miércoles las damas son llamadas a reunirse a orar, las damas debiesen estar juntándose constantemente a orar. Cuando ahora los lunes que comenzamos los varones, se está llamando a los varones a orar, ese día lunes los varones debiésemos estar conectados para orar. Y eso es con constancia, con perseverancia, porque estamos mostrando de que dependemos en Dios. Pero esa oración constante en la cual nos debemos presentar como iglesia, como varones, como damas, como los músicos, los jóvenes que hay en la iglesia, eso se tiene que dar con una fe genuina, con un arrepentimiento de nuestros pecados constantemente, con el cambio de actitud en nuestras vidas. Hermanos, no sacamos nada con reunirnos toda la semana a orar si cuando yo tengo libre me junto y comienzo a hablar lo que no corresponde. No saco nada con estar orando todos los días si yo en mi trabajo soy un mentiroso, soy un ladrón, soy un irrespetuoso, soy un desatendido en las labores que tengo que realizar, soy flojo. Soy una persona, ¿cómo se llama? Cuando no cumple sus labores, se me fue el nombre, perdón. Ineficiente, irresponsable. Hermanos, no me sirve eso porque no hay un cambio de actitud. No estoy mostrando mi fe por medio de mis obras. Por décadas hemos sabido de que la salvación viene de la fe. Amén a eso. Pero esa fe arrastra consigo buenas obras. Arrastra consigo buenas obras en mi casa también. Mi carácter dentro de mi familia. Cómo trato a los demás, cómo trato a mi esposa, a mis hijos y viceversa. Es necesario que en la iglesia se nos esté enseñando esto. Es necesario que el Señor esté hablando a nuestras vidas, porque si reconocemos que soy un pecador, ese reconocimiento de pecado en mí tiene que llevarme también a un arrepentimiento y cambio de actitud. Es como, no podemos ser como los niños, a nosotros nos pasa cuando en las noches vamos a que los chiquillos oren. Sus oraciones siempre son las mismas. Perdóname por hacer rabiar a mi papá y a mi mamá, por pelear con la mamá, siempre lo mismo. Y al otro día hacen rabiar al papá y a la mamá, y al otro día pelean entre ellos, porque ellos están pidiendo como niños, ellos se saben como la pauta de la oración y la hacen de memoria. Les he mostrado tratando de enseñar que no lo hagan, pero les sale. Perdóname por esto, pero y al otro día lo están haciendo otra vez. Así actuamos muchos de nosotros. Perdóname, Señor, por ver esto. Perdóname por hablar lo otro. Perdóname por hacer esto de acá. Y al otro día vuelve al mismo pecado. Hermanos, la fe y el reconocimiento de nuestro pecado
nos llevan al cambio de actitud cuando la fe es genuina. El cambio de actitud de Israel lo vemos también en otro lugar de la Biblia, más adelante, en el profeta Jonás, cuando llega a Nínive en una predicación bien tosca de parte de Jonás, donde dice arrepiéntanse porque de aquí a 40 días Dios los va a destruir. Esa es toda la predicación de Jonás. Dice que incluso el rey hace una proclama, un edicto real donde se vistan de cilicio, donde no degusten manjares delicados, donde no beban incluso agua por un determinado tiempo, se sienta sobre ceniza y muestra su dolor, su aflicción. Es decir, cuando realmente hay un arrepentimiento del pecado y un cambio de actitud, el Señor se conmueve y cambia también ese corazón ya airado contra el pecador y muestra su misericordia. Lo vimos en Nínive, lo vemos en Nínive más adelante y lo vemos acá en Israel también. Dios diciéndoles, yo no los voy a liberar más. Ustedes vayan y clamen a estos dioses a los cuales se han inclinado por tanto tiempo. Vuelvan y háganlo. ¿No les ha gustado? Sigan allí. Sigan en su pecado. Perseveren en él. Pero cuando el corazón del ser humano realmente se ha arrepentido, el Señor mueve también su corazón a misericordia y responde al clamor de su pueblo. Si como iglesia queremos recibir la respuesta de Dios en favor de Dios hacia nosotros, volquemos nuestros corazones verdaderamente en arrepentimiento hacia Dios, en un cambio de actitud. No solamente, me voy a conectar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, voy a ir los domingos. Eso es algo. Pero cuando tu corazón realmente se ha conectado con el de Dios, va a cambiar tu forma de ver la vida, tu forma de actuar en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, donde tú estés. Mis amados, como iglesia somos llamados a estar pidiendo constantemente por esta transformación, por este cambio de actitud, por el ruego constante, la santificación del pueblo de Dios. Debemos clamar delante de Dios porque el corazón de Él se mueve a misericordia cuando nuestras peticiones son genuinas, son sinceras, cuando nuestro arrepentimiento es para su gloria. Clamemos a Dios porque Él no nos cerrará las puertas cuando verdaderamente pedimos, genuinamente pedimos en nuestro interior con la intención de cambiar nuestra actitud, de glorificar su nombre y no satisfacer solamente mis deseos personales. A modo de conclusión, quiero compartir solo 5 puntos. El primero es que la paz en este mundo no es perdurable. A pesar del tiempo que Él le brindó a Tola y a Jair, 45 años de paz, esa paz se rompe por causa del pecado. Por lo tanto, no busquemos la paz de este mundo. Busquemos la paz que proviene de Dios. En segundo lugar, la respuesta soberana de Dios. Él es Dios, auténticamente Rey sobre su creación. Por lo tanto, si Él quiere decir que no, esa respuesta puede ser no. Y no me puedo molestar, no me puedo airar contra Dios porque Él es soberano. Él puede responder según como Él quiera. En tercer lugar, el arrepentimiento genuino trae también obras dignas de arrepentimiento. Cuando realmente nos hemos arrepentido delante de Dios, esto se verá reflejado en nuestra actitud, en nuestra manera de comportarnos. En cuarto lugar, perseveremos en el clamor. Pedirle a Dios constantemente puede mover el corazón de Dios cuando este clamor está acompañado de un arrepentimiento genuino. Cuando somos sinceros delante de Dios, sin ocultar nada delante de Dios, nuestro clamor debe ser perseverante para que veamos la gloria de Dios. Y en último lugar, Dios se compadece del que verdaderamente se arrepiente. Por lo tanto, si en nuestro corazón hemos entendido de que somos pecadores delante de Dios, de que hemos sido concebidos en delitos y pecados, hemos sido concebidos, hermanos, en maldad, podemos llegar hasta los pies de Cristo pidiendo perdón por estos pecados y nunca seremos echados fuera.
El corazón del Señor se conmueve con aquellos que se arrepienten. Que el Señor bendiga su palabra, que Él bendiga también a su iglesia. Les invito a orar.